Pip. Estamos grabando. Bueno, entonces. Sí, estoy todito tomado. Los de mierda, igual. Eran dos y andando una sola. Tendría que cambiar eso, una gomita. Cuando termine la clase. Bueno, ¿qué es esto? Práctico 10. Hemos llegado al último práctico. Hemos llegado a las últimas 2 semanas del curso. Voy a estar mucho tiempo sin dar clase. Como 6 meses en breve. No, ¿qué sé? ¿Qué digo? 4. 4 en ciencias. Tiempo indefinido en ingeniería. Porque se me vence el cargo. Entonces, vamos a disfrutar que me quedan. En este momento me quedan. ¿Cuántas? 4 clases. 4 clases. Y vamos a empezar. Si veo con qué empezar, porque no veo un choto. Claro, una cosa que tampoco ayuda es que el día está nublado. Entonces. No agrega mucho para. Vamos a empezar con el teorema de Fubini. O sea, el práctico ese es integrales dobles, triples, o la cantidad de integrales que sea. O sea, es integrar en dominios en Rn. La idea en cálculo 1, hoy pensás tocar CB. No estoy entendiendo. Sí. Bueno, sí. En cálculo 1, ¿cómo integramos? Bueno, la forma de integrar en cálculo 1 era. Imaginen un intervalo, solo choto. Subdividíamos el intervalo en intervalitos más chicos, lo que llamamos partición. Y aproximamos por exceso y por defecto y tomábamos límite en las particiones. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? O sea, teníamos una línea, que era el intervalo, y agarramos líneas más chiquititas, o sea, intervalitos más chiquititos dentro del intervalo, y calculamos las integrales ahí. ¿Qué haremos ahora si tenemos, en vez de una línea, porque estábamos en R, si ahora tenemos, por ejemplo, un cuadrado? Tenemos un cuadrado en R2, a pensar que nuestro dominio es R2, y bueno, si antes agarrábamos liñitas, teníamos una línea y la cortábamos en líneas más chiquititas, y ahora tenemos un cuadrado, la cortaremos en cuadrados más chiquititos, tomaremos la integral por exceso y por defecto, tomaremos límite, y si eso da lo mismo por un lado y por el otro, esa será la integral. Misma idea, no cambia el argumento porque la dimensión cambia. Es el mismo tipo de truco. Ahora de R3 en R, y me importa un carajo, hago exactamente lo mismo. Tengo que integrar en un cubo, bueno, subdivido el cubo en subcubitos, integro en los subcubitos, exceso, defecto, subcubitos más grandes, subcubitos más chicos, tomo límite en la partición de subcubitos y así voy. Entonces, el argumento usado en cálculo 1 es fácilmente generalizable a más dimensiones. Nada extraño. Lo que sí es interesante, o lo que nos gustaría, es poder recurrir a cálculo 1. Porque integrar en cálculo 1 no era tan difícil. Uno tenía lo de primitivas y demás, ¿no? Tenía todas esas cosas que salían del teorema fundamental del cálculo. Básicamente estoy hablando de la regla de Barrow. De que si uno tenía que integrar f de x, teniendo una primitiva en mano, podía calcular la integral así. Si f cumple que f' de x es f de x. Ahora, para recurrir a resultados de este tipo, en cálculo 2, no nos va a quedar otra que recurrir a cálculo 1.
O sea que si tenemos una integral doble, tendríamos que poder separarla en integrales simples, de alguna forma, para poder aplicar los resultados de cálculo 1. ¿Se entiende lo que digo? O sea, como expliqué cómo se calculan las integrales dobles, necesito integrar en cuadraditos o en cubitos, etc. Pero no tengo este tipo de resultados. Para usar este tipo de resultados necesito de alguna forma que mi problema de integrar en cubitos se transforme en integrar en líneas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ¿cómo paso de integrar en hacer integrales en varias variables a hacer integrales en una variable? Bueno, y acá es cuando entra nuestro querido amigo el teorema de Fubini. No me voy a gastar en explicarlo porque la mejor explicación que pueden encontrar en la historia de la humanidad de habla hispana la dio Markarian y debe estar subida en todos lados. Lo de las fetas de jamón que apareció en eso mismo. El salame, no me acuerdo. Esa explicación es insuperable. O sea, yo no voy a intentar imitar tal explicación de Markarian. Debe estar en YouTube. Bueno, está en OpenFin. De pronto hay más luz. No entiendo nada. Ah, porque sale el sol. Es lo que decía. Y bueno, parece que está en Twitter, etcétera. Bueno, esa es insuperable. Esa explicación es la que les recomiendo. No voy a intentar imitar a Markarian porque no tiene sentido. Las leyendas no se pueden intentar imitar. Así que el teorema de Fubini dice lo siguiente, o sea, U, no sé cómo ponerle, vamos a ponerle U, incluido en D, vamos a ponerle D, vamos a cambiar, D, incluido en el dominio de F, F sí va del dominio de F en, yo qué sé, R, y quiero hacer la integral, y acá es una cuestión notacional. Como no dije el dominio de f en qué Rn vive, no voy a poner en integrales, si pongo una y ya queda claro al decir que es D. Vamos a poner si quieren algo extra, esto es f, estamos grabando, ¿no? Mejor ahora que... Sí, estamos grabando. Dominio de f, incluido en Rn. Entonces, pongo la integral de f. Y esto lo pueden calcular. Vamos a poner que, sí, ahora me chiqué, vamos a poner que es de dos variables para entender la idea, pero esto, el teorema vale en general. Es lo pueden hacer como la integral de, no sé, hay que ver quiénes son, pero AB a la integral de, vamos a poner dos variables entonces para hacerlo más entendible. O sea, de f, estoy indeciso hoy, de x de y, el integral en AB del integral de, no sé, h1 o g1x, g2x, de f de xy, de y, no, sí está bien, de y, de x, o también, porque x e y tienen la misma prioridad, la integral de c a d, de la integral de h1y, h2y, de f de xy, de x, de y. Hay algunas hipótesis que tiene que tener d, no me voy a meter en eso, ver teórico, o sea, no es cualquier d pueden hacer esto. Perdón, Carlos, ¿te referís a mi remera o me perdí en el hilo de la conversación? Ah, sí, Arquitectura Rifa 2012. Me gané la remera como un participante del viaje a arquitectura. Se salvaron, si no les vendía rifas. Bueno,
Esto es lo que dice Fubini, ahora lo explico un poco mejor, pero la idea es que si uno tiene, vamos a intentar hablar un poquito de las fetas de salame, si uno tiene un dominio, vamos a hacerlo medianamente entendible, yo que sé eso, si uno tiene eso, si esto es D, y necesita integrar en D, o la teoría dice, hace cuadraditos y toma límite en las particiones y todos esos chiches. El tema es que esa forma no es muy práctica a la hora de calcular. Lo que sí es práctico es recurrir a la regla de Barrow bajando a cálculo 1. ¿Por qué bajé a cálculo 1? Bueno, lo que estoy haciendo acá es, estoy integrando a f como función de y, primero, como esto también depende de x, me va a quedar en función de x, no solo por f, sino también por g1 y g2. Y como esta es una integral de una variable, aplico los conocimientos de cálculo 1 y le hago regla de Barrow a la función que me queda acá, que depende de y. Y después me va a quedar una integral más, y otra vez puedo aplicar regla de Barrow, ahora con la variable que me queda, que es x. Y al revés, acá primero la veo como una función que solo depende de x, hago regla de Barrow como función de una variable cuya variable es x, eso, porque esto depende de y también, me va a quedar dependiendo de y, por este y por este, y después una integral que depende de y, otra vez regla de Barrow. O sea, son integrales iteradas, en otras palabras. ¿Cómo es la movida? O sea, A y B vendrían a ser los valores más grandes y más chicos que toma X. C y D lo mismo con Y. Y después por cada X en AB, por cada X en AB, eso va a depender del X, tienen un valor más grande y un valor más chico. ¿Sí? Lo que se marcaría, para los que no vieron las fetas del salame, lo que se marcarían es que para integrar esto, lo que hago es integrar en cada línea y sumo todas las líneas. La cuestión de sumar es, cambien sumar por integrar. O sea, integrar es como sumar algo continuo. Esa es básicamente la diferencia. Y entonces, si voy a hacerlo de esa forma, tengo que integrar o sumar cada línea. Y entonces cada línea tiene su extremo inicial y final y será diferente según en qué línea me pare. Y eso está representado con que este es G1 de X y este es G2 de X. Entonces, cuando estoy integrando en un lugar X, voy de G1 de X a G2 de X. Y eso va a cambiar, ¿no? Porque si yo me paro en otro X, por ejemplo en una de acá, yo que sé, acá G1 es más chica. Y acá G2 también es más chica. Y eso va a cambiar seguro en qué línea me pare. Y como todo es igual para el otro lado, también puedo pararme en un I. Y y acá voy a tener H1 de I y H2 de I. ¿Preguntas con eso? Eso ya supongo que ya lo vieron, pero repaso nunca viene mal. Y nuestro principal trabajo en cálculo 2, bueno, está bien, primero nuestro principal trabajo es resolver integrales. Pero en el fondo, resolver integrales, su principal dificultad o su nueva dificultad, porque asumimos que saben calcular primitivas y demás, si no se acuerdan lo van a recordar ahora, pero eso no es una nueva dificultad, eso ya lo sufrieron. La nueva dificultad, lo que va a ser, lo nuevo que tenemos que aprender para resolver integrales dobles, es saber escribir los dominios D como integrales iteradas para poder aplicar Fubini. O sea, determinar quiénes son G1, G2, A y B cuando me dan un dominio, o determinar quiénes son H1, H2, C y D. A veces para el mismo dominio, a veces para otro dominio. Hay ciertas integrales que son más fáciles si lo pones de una forma que si lo pones de otra. Al punto de que uno con las herramientas que tiene, si usa uno de los caminos se tranca y si usa el otro de los caminos no. Entonces ahí, por eso es importante saber hacerlo de las dos formas, porque no necesariamente por las dos formas llego. Porque a veces no tengo las primitivas o no sé calcular las primitivas por uno de los caminos y por el otro sí. ¿Preguntas hasta acá? Vos, ¿cómo verde y amarela? Pero están más daltónicos que yo.
Todo piola. Y ponelo. Si se puede. Se puede poner un sticker en Zoom. Ah. Ah, con razón. Bueno, vamos a borrar. Si encuentro con qué. Estabas acá. Bien. Pregunta, ¿me están ametrallando la casa o llueve? Porque no estoy distinguiendo. Bien. Bueno, mientras no me llegue un balazo. Y perdí un marcador. Acá. Bueno, vamos a hacer uno de luna. Entonces es metralla. Y bueno, cosa de vivir en Nuevo París. Por cierto, el comentario al margen. ¿Qué fue? El 1 de noviembre, 31 de octubre, no me acuerdo. Hubo un tiroteo en la feria de Nuevo París. Feria que me queda a 3 cuadras de casa. No sé si vieron la noticia. En el horario al que normalmente vamos con mi viejo, al puesto que está al lado del que balearon. O sea, nosotros justo, yo le digo a mis viejos, nos salvamos de chetos porque justo estamos en Solana. O sea, literalmente nos salvamos de chetos. De raro. Es lo que tiene ser narco. Te puedes ir a Solanas y te salvas. Bueno, elijan uno del ejercicio 1. El plan acá es justamente practicar lo que estábamos hablando. Creo que hay que hacer las dos, ¿no? No, bueno, hay una que pasa que ya tiene la forma de una de las Fubinis posibles y lo que hay que hacer es cambiarla para la otra versión. O sea, si está hecha en dx de y, hay que hacer de y de x y etc. Entonces es un poco para jugar con esto. Brian está con una ansiedad que no puede más. Pero para calmar la ansiedad de Brian alguien tiene que decir un numerito. Pongamos A, B, C, D, E. Digamos. Las tres primeras son A, B, C y la última es D, E. C, o sea 0, 2 y cuadrado 2i. Bien, no importa. Nadie dice nada, vamos a estar en loop acá. Entonces es integral de 0 a 2, integral de i cuadrado 2i de f de x. Para mis queridos amigos del taller, los que me sufrieron en el taller antes del primer parcial, hicimos algo de esto con sumatorias. Yo te había mencionado el teorema de Fubini. Alguien dijo, me parece recopado esto, ¿en qué curso se ve? Y dije, en este curso se ve eso. Y resolvimos una integral usando Fubini. Resolvimos la de seno de x sobre x, si no me equivoco. Ahí va, bien. Así que, más allá de que sean sumatorias e integrales, es lo mismo. Es que hay una teoría que junta todas las sumatorias, las integrales, o todo lo que se te pueda ocurrir que no sean ni sumatorias ni integrales también, que tengan que ver con medir. Estaría bueno hacer un divague de eso. Un taller de eso. Hay que atomizar el Velati. Bueno. ¿Qué hacemos? Tenemos que darlo vuelta. ¿Qué hacemos? Traficar. Trafiquemos. Entonces, x va entre 0 y 2. O sea que por acá se la juega x. Y los límites son
x igual y cuadrado, o sea, ya es al revés, ¿no? Me acabo de limar. Ah, me acabo de limar. Me dijo nada, perdón, esto es 0,2. Ahora me gusta más. Ahí está, ahora está. Ahí es el que está entre 0 y 2. Y x, bueno, x, digamos, mi forma feliz de pensarlo es decir, bueno, agarro un y fijo. ¿Dónde está el rojo? Agarro un y fijo entre 0 y 2. Y entre qué se mueve x para ese y. Y bueno, se va a mover entre 2i e i cuadrado. Entonces, bueno, fiquemos x igual 2i. Y x igual y cuadrado. Y eso será, bueno, x sobre 2. O sea que vale, a ver, llega a 1. Cuando i vale 2, no, cualquiera, llega a 4. Llega a 4. Y raíz de. Que raíz de es más grande. Raíz de va por acá. Y llega al mismo lugar. O sea, cuando pongo igual 2. Queda 4. Sí, llega al mismo lugar. ¿Está bien? ¿Me quedo bien? ¿Dudas? ¿Le rep? Perfecto. O sea, hago un y fijo, me muevo entre esta, que es x igual y cuadrado. Si la miran de costado tienen y cuadrado acá, ¿no? Y si miran acá, también de costado tienen 2i. Si tiene pendiente 2i, si la mira al revés, tiene pendiente 2i, ¿no? Porque este es el codominio y este es el dominio, entonces queda 4 sobre 2 la pendiente. Me traumé con esto, a ver, si vale 2, sí, está bien, entonces el cuadrado es 4. Me traumé con eso. Así que esta es la feta de salame. Cuando está vista de ese lado. Y ahora es... estoy con economía. Hay que hacer esto. Y ahora hay que escribirlo así. Bueno, entonces, si quieren empecemos por afuera. Ahora es de dónde a dónde se mueve x. 0 y 4. Y dado un x fijo, mi feta de salame es esta. ¿Y entre qué y qué se mueve? Es algo que tiene que depender de x, ¿no? Lo que pongo ahora depende de x. Ahí está. No, tenés una pequeña falla. El raíz de x está bien, el x no. X sobre 2. Ahí está. Sí, porque esta, la de abajo, si la miran ahora, la pendiente, como función de x, tiene pendiente 2 sobre 4. Eso es pendiente 1 medio, así que es 1 medio por x. Y la otra, bueno, es raíz de x. Porque es raíz de x. Se llevan piola con esto, ¿no?
¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No pareció dificultarles demasiado. Ejercicio 3. Un toque. Ejercicio 3. Elijan uno. Son todos de... Solo les permito elegir... No veo si hay, pero... Solo les permito elegir de R2. Creo que igual no hay de R3, pero... Antes sabía. Por eso digo eso. Ganó el H. El primero fue el H. ¿Cómo sé que raíz de X va arriba? Ah, es una cuestión de que si vos venís... Vos fijás un X y empezás. Pará. Fíjate que cuando estabas en Y, arrancabas por el más chico y después seguías por el más grande. O sea que no estás alterando el signo, estás integrando el dominio sin alterar el orden. Entonces cuando lo des vuelta tenés que respetar eso también, ¿no? No puedes dar vuelta al orden. Entonces empezás por el más chico y sigues por el más grande. El más chico es la recta y el más grande es lo que no es la recta. Entonces, la recta, lo que no es la recta. Mantengo el orden, si no me cambia el signo y eso no estaba considerado cuando integraba, cuando escribía el dominio, pero con I como estaba antes, estaba en el orden correcto. Si me refiero al orden correcto, empiezo por el más chico y termino por el más grande. Eso no lo puedo alterar. Decía el H, ¿no? El 1H, el 3H, perdón. Es un cuadrado, no entiendo qué tiene mal, pero se ve que algo tiene mal. 3H las variables son 2, pese a que hay un parámetro, las variables son 2. Es integrar. Bueno, el dominio es un cuadrado, ¿no? O sea que la parte nueva es fácil. Esto es 0t, 1t. Si queremos darlo vuelta, como es un cuadrado, será 1t, 0t. Eso no le va a complicar. Digo porque, como decía hoy, a veces hay una forma que es más fácil que la otra, que algo nos conviene más. Y esto es e a la tx sobre i cubo de, y por cómo lo puse, es de i de x. Esto es de i, esto es de y. ¿Me conviene al revés? No tengo ni idea, no sé. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el problema de hacerlo así? Bueno, olvídense de tx, pongan 1 si quieren. Digamos, el problema acá es e a la 1 sobre i cubo. ¿Tenemos alguna primitiva para eso? ¿Tenemos algún truquito de cálculo 1 que nos permite sacar una primitiva para eso? ¿Un cambio de variable? No sé. Pregunto. Si tomáramos 1 sobre i, la derivada sería i cuadrado. En realidad no nos va a quedar la derivada abajo porque la derivada es i cubo. Capaz podemos separar un i e i cuadrado, por ejemplo. Ese i cubo separarlo en i cuadrado y que nos quede un u igual 1 sobre i. Entonces eso nos quedaría una especie de e a la txu sobre u. No sé si podemos hacer algo con eso. Ahí va lo que puso aquí, lo que yo estaba diciendo. Eso parece ser una opción. ¿Qué sería del otro lado? Del otro lado queda... Bueno, la primera sale fácil, ¿no? Si empezamos al revés, la parte integral con x va a ser fácil, porque es
básicamente sea la x, todo lo demás es constante. Hay que ver qué pasa con la segunda, ¿no? Hay que ir proyectando eso. La segunda va a quedar... Bueno, va a bajar un TI. Va a bajar al revés, ¿no? Va a bajar un I sobre T. O sea, que va a quedar I cuadrado. Yo creo que ahí está la ventaja, ¿no? Porque ese problema que estábamos hablando hoy, de que en realidad la derivada de 1 sobre I es I cuadrado, y yo tengo un I cubo, me está molestando. Pero si yo empiezo integrando con X, me va a salir un I sobre T, uno de los I se me va a cancelar y me va a quedar I cuadrado, y ahí no voy a tener ese problema de que me sobra un I. ¿Está bien? Lo que voy es a esto. Hacemos así, vamos a ver las cosas. La primera integral es fácil, porque es integrar e a la t i sobre x, y q es constante a los efectos de, y esto queda integral de 1t de 1 sobre i cubo por la primitiva, estoy todo oxidado con primitivas, es esta, recuérdenmelo, no me acuerdo de nada, 1 sobre t por e a la t xy, ¿estoy bien? Y este hay que evaluarlo en 0t, aplicando Barrow. Corríjanme si me equivoco. Y por las dudas, la rayita de 0t es en x, ¿no? Escribanos, a ver si recuerdo cómo se hacían primitivas. Yo también estoy oxidado. Ha pasado mucho tiempo. 2 años de que no hago una primitiva. 2 años, wow. Estas cosas que ya no uso. Ok, lo puse bien. Ah, bueno. Pensémoslo afuera. Es esto. Queremos la primitiva de esto. Para mí es esta. Porque así cuando derivo esta, me baja el alfa y se me cancela. ¿Está bien? Y esto es la integral de 1 a t de 1 sobre ti cuadrado por, y ahora lo que tengo que hacer es evaluar en x, o sea, esto es e a la t cuadrado i menos 1, y esto es de i. ¿Está bien? Chequenme las cuentas por las dudas. Y bueno, y ahora tengo que integrar con i. Y entonces tenemos dos integrales bastante distintas. Tenemos 1 sobre t afuera, que se vaya porque no depende de nada. Y tenemos estas dos, tenemos de 1 a t, e a la. Bueno, capaz que nos sirve meterlo adentro. Ah, no sé, creo que no. Ya veremos. Tenemos esta y tenemos esta. ¿No me acuerdo? Esto es lo que les hablaba hoy, realmente, de que nos bajó el grado de i por el i que salía de la primera integral que hicimos. No me acordaba que iba a aparecer un término de esto, pero no jode. Así que bueno, la última es chota, ¿no? Y el tema es esta, pero tampoco es el fin del mundo, es un cambio variable. Me borré esto también. Entonces acá cálculo 1 en mano. Vamos para la primera, vamos a poner u igual 1 sobre i, así que de u es menos 1 sobre i cuadrado
Esto me hizo acordar una historia, ahora después se las cuento. No tengo el ejercicio. Y esto queda 1 sobre t por 1, sigue siendo 1 acá abajo, y acá pasa a ser 1 sobre t. Acá queda e a la t cuadrado u. Y listo. Y un menos, y un menos. Un menos de este. De este menos. Y esta ya la podemos hacer. Esta es 1 sobre i, ¿no? Si quieren hagamos esto es esto, y la primitiva de menos 1 al cuadrado es 1 sobre i, y esto queda 1 sobre i evaluado entre 1 y t. Y bueno, cuentas, ¿qué pasa ahora? Esto es 1 sobre t cuadrado por e a la t, ¿no? T. Me estoy olvidando del menos, perdón. Estoy olvidando del menos, o sea que es, en realidad este va acá. Y a la t cuadrado. Y el último, este que dejé colgado, es más 1 menos 1 sobre t. Bueno, no sé. Si quieren, revísenme las cuentas, a ver si no le erré. Cierto, gracias. Esto era un más, es verdad. Así que acá me equivoqué en el signo, es más 1 sobre t menos 1. Creo que estamos. ¿Preguntas? Felipe, ¿cómo andás? Hola, querida. No hay preguntas. Cree. Joya. Felipe, quedan pocas clases, ¿querés venir a saludar? No, parece que no quiere. Ya veremos si quiere. ¿No hay preguntas? Bueno, pasemos al... La gente que salude, Felipe. ¿Que salude? Sí, vení a saludar. ¿Cuántos son los alumnos que tenés ahí? 41, pues 42 pues estoy yo. ¿Ah, sí? Ahí no te ven. ¿Y dónde me tengo que poner? Y ahora de la pizarra. ¿Qué les digo? No sé. ¿Les doy una clase? Te esperás tu discurso, tomá, vete el marcador. ¿Les doy una clase a los muchachos? Tomá, no te ven todavía, Felipe. Bueno, un saludo para la barra. Y cuando necesiten, me avisan que les puedo dar una mano en lo que sea. ¿De acuerdo a mí? Hacer propaganda a los fuegos artificiales ya que te la remera chica. No, al comercio. Les puedo hacer propaganda al comercio. Dale. Que vengan a comprar algo, si necesitan. Eso, bien. Muy bien. ¿Dónde queda el comercio? Pues si no decís dónde queda, no vas a saber. Luis Valle Verdes, 4719. Se enojote conmigo. ¿Cuántas tómbolas? Contá que saliste en la propaganda bueno, de sí, Quiniela. hemos vendido tómbolas de 360.000 pesos, se vendió un 5 de oro, se han vendido 2 pozos de plata. Pero a mí no, Y bueno, y toda la mayoría que hay más de 3.000 artículos para la venta. contados. Más de 3.000 artículos, unidades, más de 10.000. Hecha la propaganda. Ahora que termina la clase, a ver si me va a dar una mano, porque nunca va a trabajar. Nunca va a trabajar. Me atacaron ahí. No puedo ir a las consultas de exámenes, tengo que ir al Endecho. Sí, es mi padre, Bien, Felipe. Acá está bien la gente. Acá está bien.
Bueno, vamos a cambio de variable, que era lo que les tenía todos nerviosos. ¿Dónde tengo eso, caché? Ah, acá. Entonces la movida es en F. Quiero copiarlo igual que lo toca el todo hermoso. Ah, mirá qué lindo me quedó. Uy, ¿ves? Abiertos a RN. Podría poner ambos incluidos en RN, pero no voy a hacer eso porque quiero que quede claro que no viven en el mismo RN. D incluido en B. Y G de U en B, un difio. Un difio es de las cosas, difiomorfismo en realidad, difio para cuando le agarras cariño. Difio es de las cosas más regulares de matemática. Bueno, entonces, la integral de, ¿cómo sería? De D. No, sí, está bien, de D. De F es la integral de G menos 1 de D de, vamos a poner variables, sería D de F de XY, sería la integral, ¿por qué 2? Es el típico problema siempre, pero no importa. G menos 1 de D sería F de G de V. Ah, no me entra. Vamos a cambiar de rumbo. D por F de G de V por valor absoluto del determinante del jacobiano de G en V. ¿Cómo? Ah, de ahí la meditación, ¿cómo estamos esta? De G de V. De U, de V. Uff, embole. Bueno, esa es la fórmula. ¿Saben lo que es un difio? No. Un bife. Nah, no es un bife. Estaría bueno, pero no. Un difio es una función que es biyectiva, diferenciable y con inversa diferenciable. Lo más lindo no puede pasar en la vida. Hay funciones que son diferenciables e invertibles, pero su inversa no es diferenciable, así que hay que pedirlo. Esto es una cuestión media general de matemática. Los morfismos, los prefijos morfismos, hay muchos tipos y todos tienen diferentes cosas. Por ejemplo, están los isomorfismos, muy utilizados en Galuno estaban, y después bueno, en álgebra sobre todo. Isomorfismo, el iso, lo que está queriendo decir en otras palabras, que lo que está de un lado y lo que está del otro, salvo cambio de nombres, son lo mismo. Eso es otra cosa que tiene que ver con medidas de seguridad que ningún comercio cumple excepto el nuestro. Me voy a continuar con las propagandas. Después está homeomorfismo. Homeomorfismo se usa mucho en topología. Homeomorfismo es algo que es continuo, invertible con inversa continua. Básicamente la continuidad se preserva, entonces uno puede modificar el objeto sin romper ni arrancar cosas. Puede deformarlo sin romper, sin cortar. El típico, famoso ejemplo, así querido por todos, es la taza y la dona. Ese que tienen una dona y pueden hacer un cambio de forma para llevarlo a una taza. Bueno, eso es un homeomorfismo.
Los homeomorfismos no preservan bordes. O sea, son homeomorfos una circunferencia y un cuadrado. Porque lo importante, yo puedo llevar una circunferencia y un cuadrado de forma continua. No hay problemas con eso. Simplemente elijo 4 puntos y los estiro así hasta que me quede un cuadrado. ¿Está bien? Entonces, una circunferencia y un cuadrado son homeomorfos. Pero no son difiomorfos, porque el ser difiomorfismo implica mantener la regularidad en cuanto a las derivadas. Y un cuadrado no es algo que sea regular porque corta como muy de golpe, ¿no? Estos 90 grados estrictos no le permiten ser algo diferenciable, sin embargo la circunferencia sí, porque es como más regular. ¿Se entiende la idea, no? No hay que poner muy fino en las definiciones. Entonces, claramente ser difio es más jodido que ser homio, porque si sos diferenciable sos continua, así que si la función es diferenciable es continua, y si la inversa es diferenciable la inversa es continua, así que es un homio. Pero no todos los homios son difios, el ejemplo es cefas, lo que lleva cefas en cuadrados, ¿sí? Esa función que si agarras 4 puntos y los estirás tenés un cuadrado, eso está bien, no corté nada para hacer un cuadrado, pero le quité regularidad a la figura con la que empecé. ¿Está bien? Bueno, en fin, hay muchas más, digamos, esto de morfismos, así, diferentes nombres preservan diferentes cosas. Después estaban estas de Galdós, que me olvidé el nombre, las que preservan distancias, ¿se acuerdan? Las isometrías. Ahí no usa fismo, pero sí usa algo de isometría, ¿no? Porque mantiene, metría porque mantiene la distancia. Estaba a punto yo eso. Hay todo, se habla de diferentes cosas. ¿Por qué Rolín se agarró hoy? No entendí el paralelismo. Bueno, en fin, entonces, quiero que sea difio. ¿Por qué difio y no homio? A ver, ¿por qué difio y no homio? Buena pregunta. No me había cuestionado eso. Porque aparece el término que aparece el determinante de jacobiano. Si no es diferencial no puedo meterlo. Una pregunta capaz que me da boluda. Tanto el diferencial como la derivada y la integral son para funciones del codominio R nomás, ¿no? Sí, siempre van de Rn en R. Sí, porque si no tengo un numerito. Igual, ¿cómo se hace cuando es de Rn en Rm? Simplemente integras en cada coordenada. O sea, la tratás como m integrales de Rn en R. Siempre hacemos lo mismo, si te das cuenta, ¿no? Siempre estamos haciendo lo mismo. Cuando queremos extender un concepto de una función de Rn en R de Rn a Rm, cuando tenemos el concepto de Rn a R, lo que hacemos es, hacemos lo mismo en cada coordenada y punto. Bueno, hay un dibujito muy iluminador acá, que es, acá está U, acá está B, y acá está R. Entonces F va de acá para acá. G va de acá para acá. Acá están las variables. Acá estaría G menos 1 de D. Acá está D. Y bueno, acá las variables son, digamos, X y. Puse dos variables, como siempre, para fijar ideas. Si son más variables, lo mismo. Y acá estaría el V. Si esto es algo que viene Rn, esto es algo que viene Rn, esto es algo que viene R. Este es el diagramito. Entonces, mi problema es integrar acá. Yo empiezo con un problema integrando acá. Empiezo con esto. Y cambio para integrar acá. ¿Por qué aparece el término jacobiano de? Es muy simple. Piensen en el siguiente hecho. Piensen en cálculo 1, el siguiente hecho. Si tienen que integrar. Tienen que tener una función de 0 a 2, por decir algo, y hacen un cambio de variable que sea 2x. Entonces ahora todo lo agrandaron el doble. Hicieron una homotesia por 2. ¿Sí? Algo que tenía medida... Un intervalo que tenía medida 2, cuando le hacen esa homotesia pasa a tener medida 4. ¿Está bien? Entonces si no ponen un término que compense ese efecto, van a estar duplicando las medidas de todas las cosas. ¿Se entiende la idea? Entonces cuando la G es, por ejemplo ese caso, el de multiplicar por 2, o sea, la G de acá para acá multiplica por 2. O sea que si ustedes están acá y van para acá, estarían achicando las cosas. Si van de acá para acá, lo que antes tenía un tamaño 8, ahora tiene un tamaño 4.
porque hicieron una homotesia por un medio. Para contemplar eso necesitan que el hecho de que g multiplicada por 2 aparezca en la cuenta. Entonces, si calculan acá, les va a dar la mitad de valor. ¿Cómo compensan eso? Poniendo este término, que es el que va a multiplicar por 2 para que todo tenga el mismo tamaño. ¿Sí? O sea que este es el que arregla el hecho de que estoy cambiando los tamaños del dominio. ¿Sí? El ejemplo que puse de g igual 2x es muy choto porque cambia por 2 en todos los puntos. O sea, cambia de la misma forma en todos los puntos. Pero bueno, si g de forma diferente en los puntos, bueno, por algo esto depende de los puntos v. ¿Se entiende más o menos los términos que están, por qué están y demás? Digo, porque tener esto en cuenta puede servir para si un día se manguean y no saben por qué término poner o por qué hay que poner este término, tener un poco esa idea ayuda para no trancarse. Sí, fíjense que yo pasé a integrar en g-1, pero puse el determinante jacobino de g, por eso que les decía hoy. Si g fuera 2x, de acá para allá duplica, pero yo estaba integrando acá y fui para allá, así que achiqué a la mitad. Y si achiqué a la mitad, tengo que poner un término que me duplique para que me compense eso. Está, perfecto. ¿Sí? Sí lo es. ¿Y el determinante no te queda 2 a la n tamaño de la matriz? Si tenés más dimensiones, estás duplicando en todas las dimensiones. Por eso, si estás en Rn y estás duplicando en todas las dimensiones, te tiene que aparecer un factor 2 a la n. Que te va a aparecer eso justamente, ¿no? Pero mi ejemplo de 2x era en una dimensión, por eso más 2. Y no 2 a la n. O sí, me da 2 a la n, pero como n es 1, todo sigue siendo 2, todo cierra. Bueno, entonces, hemos llegado al 5. ¿Por qué tanto odio al 5? ¿Por qué tanto rechazo al 5? Y hay un cambio de variable que le vamos a dar más palo que a otros. O sea, uno puede inventar cambios de variable. El problema grande que tiene con inventar cambios de variable es chequear que lo que te quedó sea un difiomorfismo, ¿no? Es como lo un poquito pesado. Cosas que son difios, así medias chotas, las transformaciones lineales, biyectivas por supuesto, porque una de las condiciones necesarias es que sea biyectiva. Las transformaciones lineales son difios, una vez que son biyectivas, se la banca. Y bueno, y nuestro ejemplo célebre va a ser polares. Polares es un difio, tiene su problemita, pero el problemita que tiene no es grave. O sea, el problemita que tiene polares es que, como ustedes saben, no es biyectivo, porque el 0 tiene muchas imágenes posibles. O sea, básicamente porque el 0 tiene norma 0 y ángulo de que se te antoje. Pero ese es el único problema que hay. Y como es el problema solo en un punto, y las integrales no ven problemas en puntos, entonces no me afecta. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Y Daniel escribió una carta. Bueno, es interesante lo que dice Daniel, ¿sí? Hay que jugar. Antes los dominios eran intervalos, básicamente, entonces no había forma de que se complicaran. Ahora sí puede ser que eso también sea una variable a tener en cuenta. Antes, cuando uno hacía cambio de variable en cálculo 1, se preocupaba en que lo que le quede, la función que le quede integrar sea más linda. Y ahora le puede pasar que le queda linda la función y le quede feo el dominio. Pero bueno, hay que vivir con eso. Hay que encontrar la forma de que más o menos las dos cosas a la vez vayan de la mano. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué hay centro de U? ¿Qué hay centro de U? G-1 de D. De nada. Bueno, hemos llegado al ansiado 5. Bueno, elijan uno. Yo no hice ninguno de estos. Hace 2 años los hice, así que vamos a ver qué sale. Me van a tener que ayudar. Yo no aseguro soluciones mágicas. ¿El B o el C? No sé, que elija otro.
Bueno, las homotesias son las homotesias, incluso haciendo más grande o más chico distintos ejes, son transformaciones lineales, así que, como decía hoy, van a... Y como encima son biyectivos, van a ser difios, se la bancan. Les recomiendo que hagan el 4, que justamente habla de eso, ¿no? Justamente están haciendo una transformación lineal, usando como práctica cambio de variables. Hagan el 4, bastante aburridos. O sea que se puede, por ejemplo, cambiar la función para que el niño te quede lindo. Y bueno, cuando haces cambio de variable estás cambiando la función, ¿no? Pasaste de integrar f a integrar f compuesta con g por el determinante jacobiano de g. O sea, cambiaste lo que estabas integrando ahora. Claro, te puede quedar lindo o no, yo qué sé. Tenés dos cosas, como decía Daniel, tenés dos cosas para mover ahora. Tenés esto y tenés esto. En cálculo 1 esto no cambiaba tanto. Si tenías un intervalo, esto seguía siendo un intervalo. No partías cosas, porque los difios en cálculo 1 no pueden partir un intervalo. Son acá con un intervalo. O sea, era lo que les decía hoy. Los ohmios no cortan cosas. Ustedes tienen un intervalo, no lo pueden cortar. Y como los difios son ohmios, no van a cortar. Si tienen intervalo, van a seguir con un intervalo. Pero... entonces se preocupaban porque esto quedara lindo en cálculo 1. Ahora, bueno, puede ser que esto quede lindo y esto no. Hay que jugar, hay que ver la mejor forma de compensar las dos cosas y que quede algo calculable. Eligió Brian, eligió el C. ¿Cuál es el C? Ok. Acuérdense de esta fórmula, pero la voy a borrar. Bueno, F es esta. A mí ya me huele a algo esto. Está la F es la norma, ¿no? Básicamente es la norma. Ah, pregunta, sí, que se me acaba de ocurrir y no quiero olvidarme. Chota. Las integrales sirven para calcular áreas y volúmenes, ¿no? Si ustedes quisieran calcular el área, ¿qué integrarían? O sea, quiero calcular el área de D. Entonces integro D con función 1. Eso, ahí. ¿Bien? Los comentarios. Porque eso también a veces aparece. Dice calcular el área o calcular el volumen de no sé qué carajo. Entonces pueden hacer eso. Integran la función 1 y eso les va a dar el área o el volumen. El 4. Ah, bien, sí, exactamente. El 4 es un ejemplo. El 4 es un ejemplo de eso. Para hacer el 4 y demás, la función que tienen que integrar es la función constante 1. A veces aparecen esos tipos de ejercicios. Calcule el área o el volumen de no sé qué chota. Bueno, volvemos. Entonces, esta es la función y el dominio es... Chuchu. Vamos a dibujarlo directamente, en vez de escribirlo. Lo primero que hice es I positivo, así que, bueno, por eso dibujé eso nomás. Lo siguiente es x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 1, o sea, de la bola de centro 6 radio 1, lo que está afuera. Vamos a dibujar esto. Esto es menos 1, 1. Y lo que va no es lo de adentro, es lo de afuera. Y me falta y eso me queda no acotado, así que me falta un borde. Porque integrales en cosas no acotadas no nos va a dar, me parece, este año para darlo. Son impropias en varias variables. Y a veces se da, pero me parece que este año zafan. Zafan, no es tan difícil tampoco, pero cuanto menos temas, mejor, ¿no? Y la otra es esa. ¿Qué carajo es esto? Que es x2 más y2 menos 2x menor o igual que 0. Extremos relativos. Sigue también. Es una cefa. Tienes razón, Carlos, pero ¿cómo ven que es una cefa? Bueno, pero ¿cómo te das cuenta? Ah, cheto. Cheto. Podríamos completar cuadrado, sí. O sea, está x cuadrado y está menos 2x.
Para completar me falta un 1. Así que sumemos y restemos 1, o sumemos 1 de cada lado. Esto va a quedar así. Y bueno, y esto entonces es x menos 1 al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. O sea, es la cefa centrada en 1, 0 de radio 1. O sea, no pensé bien los espacios. No pensé bien, vamos a checar. Está esta. Esto es 1 y esto es 2. Está esta. Y entonces es lo de afuera de esta, lo de adentro de esta. Digamos que lo que me va a quedar es esto. Yo tengo un mal recuerdo de este ejercicio, ¿no? Tengo un mal recuerdo de este ejercicio, ¿no? Eso recuerdo que decían nadie lo sacó, pero capaz estoy equivocado. A ver. Ah, no está. Qué bien. Qué bien yo mis apuntes. Bueno, ahora se me sale. ¿Está bien? Ah, no es mala. No es mala, no es mala. ¿Por qué pinté eso, Karina? Porque eso es lo que tenemos que integrar. Los x negativos. No, porque tiene que ser lo que esté adentro de la bola de centro 0, no, de centro 1, 0 y radio 1, y lo que esté afuera de la bola de centro 0, 0 y radio 1. Lo que esté adentro de la que está corrida y esté afuera de la que está no corrida. Lo que me queda es eso, ¿está bien? Los x negativos, no es que no los esté contando, es que no me queda nada, ¿no? Que esté dentro de una de la bola y fuera de la otra hace que tenga que ser de ese lado. Básicamente porque como tiene que estar adentro de la bola corrida, x tiene que ser positivo necesariamente. Sí, voy de vuelta. Estamos haciendo el 5C. El 5C, el dominio tiene tres condiciones. La primera es sí positivo, por eso no dibujé nada abajo. La segunda es el complemento de la bola de centro 0, 0 radio 1, ¿lo ves? O sea que x cuadrado más y cuadrado sea mayor o igual a 1 es el complemento de la bola centrada en 0, 0 radio 1. ¿De acuerdo? Y la tercera condición fue la cuenta que hicimos. Al final esta es la condición de la bola de centro 1, 0 y radio 1. O sea, estar adentro de la bola de centro 1, 0 y radio 1. Entonces me queda eso ahí. Tiene que estar dentro de la bola corrida, pero no puede estar dentro de la bola no corrida. Entonces me queda eso. Vale. Y los bordes, sí. Pero como son integrales, yo la verdad los bordes no le di mucha bola. No me estreso mucho con los bordes. Eso, sí, ahí está. Bueno.
A mí polares no me desagrada. Igual polares como que hay dos opciones en principio, ¿no? Podemos meter polares en el 1-0 o podemos meter polares en el 0-0. Habría que ver qué nos conviene. También está, no voy a descartar porque suena interesante y útil, la idea de Daniel de decir calcular algo más de lo que me piden y después y después restarlo. Qué bien. Es que mi viejo está hablando solo, por eso me tiene gracia. Entonces se baña y habla solo, es muy raro. Bueno. También, ¿en qué dividirías, Leandro? En el 1. Con una recta, ¿con qué dividirías? Sí, a veces las rectas hay que tener... A veces sí, a veces no, hay que ver. A veces, si vas a hacer polares y metes una recta, eso es medio... te complica un poco las cuentas, ¿no? Porque modelar una recta torcida en polares es medio feo. O sea, estás pidiendo que ρ coseno de tita sea igual a 1. Y esa es la condición que estás imponiendo. Entonces, digamos que la dependencia es que ρ tiene que ser 1 sobre coseno de tita y ya se pone feo. Integrar cosenos, 1 sobre cosenos, eso a veces la complica. Eso que está graficado es el dominio, sí. Lo azul es el dominio. Lo otro fue ir viendo cómo llegar. Carlos quiere polares en el 1-0. Bueno, probemos. Yo no tengo ni idea, porque realmente no me acuerdo. Solo que tengo malos recuerdos. Pero probemos. ¿Con qué quieren empezar? ¿Quieren empezar con polares en el 0-0 y ver qué queda del dominio? Y si sufrimos, nos vamos a polares en el 1-0 y vemos qué pasa. Vamos a empezar por ahí. ¿Vamos a hacer algo? ¿Qué tiene de ventajoso hacer polares en el 0-0? Que lo que nos va a quedar lindo es la función, por ejemplo. La función no va a quedar hermosa, no va a quedar ρ. Si hacemos polares en el 1-0, la función no queda tan linda. Bueno, hay que ver, hay que elegir. Es lo que decía, ahí va, lo que decía Daniel hace un rato. Hay que ver qué hacemos. Vamos a empezar con polares en el 0-0. Entonces, bueno, f compuesta con g, o sea, digamos que g es esta, g de ρ tita es ρ coseno tita, ρ seno tita, esto es xy. ¿Está bien? Así que entonces, una de las cosas que está en la cuenta es f de g de ρ tita y esto va a quedar ρ. ¿Está bien? Lo otro que aparecía en la integral era el determinante de jacobiano de g con respecto a ρ tita. Bueno, eso podemos hacer la cuenta, pero me embola. Eso es algo que lo van a usar tantas veces que se lo van a aprender de memoria. ¿Cuánto da este coso? ρ, ahí va. O sea que por ahora hay que integrar ρ cuadrado. Bueno, ¿dónde hay que integrar ρ cuadrado? Eso es lo que tenemos que saber ahora. O sea, tendríamos que ver de dónde a dónde se mueve ρ y de dónde a dónde se mueve tita, y hay que poner uno en función del otro. O sea, hay que elegir, de las dos opciones de Fubini hay que elegir cuál queremos hacer ahora. ¿Cuál prefieren? Decir ρ se mueve entre tal y tal, o decir tita se mueve entre tal y tal. O sea, vamos a calcular. Bueno, nada, lo pongo derecho. Es integral de dónde a dónde, de ρ cuadrado. Y acá hay que elegir si de ρ o de tita. Él va a poder poner. El que dio un comentario tiró esta. ¿Cuál dijiste tita afuera? Tita de afuera, hace que esto. ¿Por qué eso es el determinante de Punta Carolina? Bueno, tenés que calcular el jacobiano de esto, ¿no? O sea, te va a quedar. Te queda coseno tita, seno tita, rho seno tita, perdón, menos rho seno tita, rho coseno tita.
Calculás el determinante y te aparece un coseno cuadrado más seno cuadrado, que te da 1, y también te aparece un rho. Y te queda rho. Pero hacete la cuenta, para convencerte. Yo digo que la van a ver tantas veces que ya no lo van a pensar. Lo pensarán una vez y después no piensan nunca más. Porque por lo van a usar bastantes veces y el determinante va a ser siempre el mismo. Bueno, entonces, con este orden, digamos, primero hay que decir cuál es el valor más grande y cuál es el valor más chico de tita. Entonces, ¿cuál es? Bueno, tita de abajo es 0, ¿no? De 0 a cuánto. Y el cuánto lo decide el punto más alto, que creo que es este. Bueno, no el más alto, el que tenga más ángulo, ¿cuál es? Es este, ¿no? Es esta de acá. Creo que es ese. Ese es el ángulo más alto, si no me equivoco. Después el ángulo baja. A mí me da que el ángulo más alto está ahí, ¿no? En la intersección de las dos bordes. ¿Y eso cuánto es? Parece que es pi sobre 4, dice Daniel. Yo le creo. No sé si alguien tiene alguna objeción. ¿Cómo calcularlo? Y bueno, calculan cuál es ese punto, el punto de corte. Debe ser un raíz de 2, alguna boda de esa, ¿no? No, raíz de 2 es más que 1. Tiene que ser antes de 1. O sea, será un 1 sobre raíz de 2, no tengo ni idea, ¿eh? No, lo que tienen que plantear es esto, que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1 y que x cuadrado, ¿cómo era? Más y cuadrado menos 2x sea 0. O sea, que son los bordes de uno y la otra. Bueno, es más choto, es un medio. Porque esto es 1, lo que despejan de la otra, y ahí da x un medio. O sea que x es un medio. Así que si x es un medio, y tiene que ser, y bueno, tiene que estar en este borde. Así que tiene que ser un cuarto más y cuadrado, tiene que ser 1, y ahí despejan y, que es 3 cuartos raíz de 3 sobre 2. Ah, me costó demasiado. También pueden evitar esto igual. Porque si ya saben que x es un medio y es 1 coseno tita, ahí sacan cuál es el tita. No es pi sobre 4, ¿no? Ahora que pienso, es pi sobre 6. Pi sobre 3, perdón. Ahí está. Pi sobre 3. No, mal que hicimos la cuenta, de hecho. O sea, si esto tiene que ser... Esto tiene esta distancia 1, porque está acá. Así que tiene que ser coseno tita, seno tita. ¿Cuál es el tita que da coseno un medio o que da seno raíz de 3 sobre 2? Bueno, es 60 y 60 es pi sobre 3. ¿Está bien? Matías pregunta por qué la composición quedó rho. Porque fíjate que tenés que componer esta con esta. Entonces vas a poner x va a ser rho coseno, y va a ser rho seno. Si vos pones eso ahí adentro te queda rho cuadrado, coseno cuadrado, más rho cuadrado, seno cuadrado. Y raíz de eso te va a dar rho. ¿Está bien, Matías? ¿Te convencí de que esto es rho? Bien, y ahora perdí a otro. Perdí a Brian con el pi sobre 3. ¿A quién más he perdido? ¿Cómo calculé el pi sobre 3? Lo que digo es, lo que tengo que calcular es este punto. Este es el punto de mayor ángulo. ¿Por qué? Bueno, me estoy basando bastante en el dibujito, pero suena creíble, ¿no? ¿Cuál es este punto? Y bueno, es la intersección de esta con esta. Es la única intersección que hay, de hecho, con y positivo. ¿Y cómo calculo esa intersección? Bueno, es el punto que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 y x cuadrado más y cuadrado menos 2x es igual a 0. O sea, esas dos ecuaciones imponen la primera que esté en este borde y la segunda que esté en este borde. ¿Está bien? Y después nada, resolvés el sistema, que no queda tan feo, fue lo que hice recién, y te sale que x tiene que ser un medio. Y si x es un medio, bueno, querés el tita tal que un medio sea coseno de tita. ¿Qué tita es ese? Pi sobre 3. ¿Está bien? Bien, ¿por qué hallamos el punto de mayor ángulo? Pregunta Kevin. Bueno, tenemos que, si estamos haciendo de rho de tita, en la segunda integral tenemos que poner el valor más chico y el valor más grande de tita.
¿Sí? Y el valor más chico del ángulo es 0. Y el valor más grande del ángulo, bueno, si es este punto, es pi sobre 3. ¿A quién más perdí? ¿A quién más perdí? ¿Alguien más que quiera ser recuperado? Ah, bueno, podríamos dar un poco más de pelota a eso. A mí el dibujito me convence. ¿Cómo fue Agustín? Estuvieran casi sin tocarse. Ah, entiendo lo que decís. Sí, sí, es verdad. Si tuviera centrada en 2,0 la otra, el ángulo más grande termina siendo el... Bueno, ¿sabés lo que sí es? Es tenés que seguir la tangente de la que está no centrada, ¿no? Tenés que ver todas las tangentes. A ver, ¿dije bien? No, dije mal. Perdona, voy de vuelta. Creo que ahí ya como que la pendiente de la segunda circunferencia es menor que 1 a partir del punto. Entonces como que no crece más. Y el punto más Otra alto cosa es que puedes hacer, se me ocurre ahora, es en la que es x cuadrado más y cuadrado menos 2x menor o igual a 0, despejá, cambia x por rho coseno y cambia y por rho seno. Y Sí. ponete a analizar desde ahí. ¿Qué valores de tita le dan sentido a eso? Eso puede ser. Bueno, sí, suponiendo que la intuición no me cae, igual está claro que tiene que ser ese, ¿no? Ya uno si lo dibuja se En sigue realidad, ese ángulo. Pero está, eso si el es una prueba ángulo matemática. fuera Yo si mayor quisiera hacer a una prueba pi matemática sobre 4, se cumple. sustituiría en las condiciones de D, rho coseno tita, rho seno tita y sacaría tita de ahí. Bueno, y ahora nos falta ver la parte más jodida, que es cómo depende rho de tita. Ah, porque acordate que cuando haces el cambio de variable lo que tenés que poner es f compuesta con g por el determinante del jacobiano. Entonces es un rho por este y un rho por este, rho cuadrado. Bien, y ahora hay que ver cómo depende el rho de tita. ¿Cuál es el rho más chico? O sea, ¿cuál es la idea es, elijan un tita y fíjense entre qué varía rho para ese tita. Hagamos un dibujo de eso. Yo pongo un tita entre 0 y pi sobre 3. Un tita genérico y, bueno, se mueve entre esto y esto. La pregunta es qué es esto y esto, ¿no? El de abajo es 1, se la banca, ¿no? Además es 1 para todos los titas, porque justamente viene de la bola centrada en el 0, 0. ¿Están de acuerdo? Esta es 1 independiente del tita. Para cualquier tita siempre el de abajo es 1. No tenemos tanta suerte con el otro. Lo que sabemos del otro es que el punto que determina es el final de la cefa que está corrida. Y entonces para encontrarlo lo que tenemos que hacer es venir acá. Sabemos que los puntos de este borde cumplen que x cuadrado más y cuadrado menos 2x es igual a 0, o lo voy a poner así. Entonces para encontrar la relación entre uno y otro hay que sustituir. Esto queda rho cuadrado coseno cuadrado tita más rho cuadrado seno cuadrado tita, eso me da rho cuadrado, igual 2 rho coseno de tita. ¿Está bien? Y va a cambiar, el ángulo final va a cambiar según el tita, ¿no? Uno espera, por ejemplo, que cuando pone tita igual 0, el rho sea 2, porque
Cuando θ es 0, va de 1 a 2. Y uno espera que cuando pone θ igual 60, le dé 1, porque el extremo de esto va a coincidir con el de la bola centrada, va a estar a distancia 1 del origen. Pero en el medio es todo un mundo. ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es la función que lo determina? La que sale de acá. Cancelo y me queda eso, que ρ es 2 coseno de θ. Y acá lo que tengo que poner es en función de θ, así que está bien, es 2 coseno θ. ¿Está bien? Preguntas de acá. Sí. ¿Cómo sé que 60 fue la cuenta que hice recién? Tenés que encontrar el punto que está en el borde de la bola centrada y la que está no centrada. Y eso es los xy tal que x cuadrado más y cuadrado es 1 y x cuadrado más y cuadrado menos 2x es 0. Que son las ecuaciones de los bordes de una y otra. Despejás cuál es el xy que cumple eso. Hay uno solo con y positivo que cumple eso. Hay dos en general, ¿no? Porque si yo dibujara la parte de abajo se cortarían de vuelta. Y después ese punto los pasás a polares. El punto que te queda es el 1 medio raíz de 3 sobre 2, fue lo que calculamos recién. Lo pasás a polares ese punto, como hacíamos con los complejos, y eso te va a dar un módulo y te va a dar un ángulo. El módulo es 1, porque si está en el borde de la cefa centrada es 1. El ángulo es lo que te importa más y da 60, que fue la cuenta que hicimos. Hice 2 veces la cuenta, por eso no la cuento otra vez. Lo ves en RP, lo ves por el bar. Bueno, hasta acá estamos. ¿Alguna pregunta del resto? Ah, dale, Matías. Sí. Ah, también, sí, también vale. No hay ningún problema con Yo eso. no entendí. Tenés... ¿Sabes? Bueno, ¿qué sabes? ¿Sabés la hipotenusa? Sabés que la hipotenusa es 1. Te va a faltar allí, te va a faltar un cateto igual, ¿no? Pero sí, también podés. Yo no entendí en qué parte Cuando- estás trabajando cuando con el dibujo del dominio. Claro, no tenés los dos. No, ¿cuáles son? Uno de los catetos. Los catetos son los que valen o en X o en Y. Y no tenés ninguno de los datos. No me ¿Me meto. escuchás ahí? La hipotenusa es la distancia al origen. Sí, es lo único que tenés. Los catetos son los que valen X y en Y y no tenés ninguno de los dos. No me escuchas, Bueno, Profe, hola. en fin. Yo no muteé a nadie, ¿eh? Yo estoy mirando la pantalla con las manos lejos del teclado. ¿Ahí me escuchás? ¿Todos me escuchan bien? Porque ya me se van a poner nervioso. Está bien. Sigo. Bueno, falso. ¿Alguna pregunta extra? Yo no escucho a Agustín. Ah, con razón. Perdón, tenía un cosito puesto. La movida es así. Yo no entendía lo que estaba pasando. Hay un cosito que yo pongo al parlante y que ahí reproduzco la música de la computadora del parlante. Cuando el parlante se apaga, el cosito como está puesto manda la señal del parlante. Si el parlante está apagado no manda nada. Entonces claro, ahí es como que las cosas estuviesen muteadas. Pero es que yo no escuchaba. Perdón, Agustín. Ahí va. Perdón. Está bien, está bien. No, que no entendí hasta qué punto usabas el dibujo del dominio. ¿Cómo hasta qué punto lo usaba? Porque no me imagino cómo estás integrando, tipo, como en qué sentido. Vos, por ejemplo, en funciones de R a R integrabas como sumando longitudes, sumando alturas de la función, ¿no? ¿Sí? ¿Y acá cómo sería?
Voy a usar la regla de Barrow, como decía antes, ¿no? O vos decís más bien la parte teórica. No sé, la idea detrás de eso. La No idea sé cómo. teórica es hacer una partición en cuadraditos y en cada O sea, pero acá cuadradito tomas el no estás máximo de haciendo F una y el partición en mínimo de F. cuadradito. ¿Eh? No estás haciendo partición en cuadradito acá. O No, sí. no, porque voy a aplicar Fubini, porque si no me vuelvo viejo. Está la teoría y Bien. está la práctica. Están bastante separadas en integrales, increíblemente. La teoría es, hace una partición en cuadraditos y en cada cuadradito toma el máximo y toma el mínimo, toma el límite, el supremo e ínfimo de las particiones, y si esas cosas coinciden, la función es integral y el valor de integral es ese. Está, bien. Teoría. Un embole, porque tomar supremos e ínfimos en todas las particiones Obvio. posibles es un embole, difícil de manejar. O sea, lo que Práctica. dice Leandro ahí está bien. Ah. Claro, práctica. La práctica es aplicar Fubini, que es cortar en fetas el dominio. Como apliqué polares, las fetas las estoy cortando así, por rayos. Cada feta es un rayo. Y entonces, Ta. en cada. ¿Cuántos rayos tengo? O de dónde a dónde van los rayos? Mejor dicho, de 0 a pi sobre 3. Eso fue lo que estuvimos discutiendo hasta ahora. Y en cada rayo, ¿qué integro? Y bueno, no hablo de rayo Mariana, ¿no? Pero. Eso es otro rayo. Si elijo un rayo que no sea McQueen, este tita por ejemplo, ¿de dónde a dónde integro? ¿De dónde a dónde va Rho? Y bueno, va desde acá, o sea, Rho empieza en 1 y termina en Por el eso Rho que sea de- este, que él nos dio, que es 2 coseno tita. Yo me estaba imaginando que nos parábamos en uno y empezábamos a girar y a integrar desde ahí, pero no. Ok, entonces ahora voy a calcular este integral primero, a lo cálculo 1, regla de Barrow, Bellman y todo eso, y después la de tita. Ese es el plan. Eso es práctica, porque es más bien un enfoque práctico, no teórico, porque no me metí con particiones. No sé si respondí o ayudé. Matías, profe, ¿puedes explicar de dónde sale igualar x2 más y2 igual 2x? Ah, bueno, sí. Porque yo quiero calcular, dado un tita, quiero saber a qué distancia está este punto del origen. Elegí un tita, este, y querés saber a qué distancia está del origen. ¿Cómo encontrás eso? Y bueno, los puntos que están acá, como este, es un punto del borde de esta cef. O sea, satisface la igualdad en esta condición que tiene el dominio. O sea, la última condición del dominio, como está en el borde, satisface la igualdad. Y después despejé. Matías, ¿te contesté? No, hay un signo de pregunta. Eso es malo, o es bueno. ¿Qué pasó? Cosnulta, en general. ¿Qué es lo que te llama la atención para hacer polares? O sea, en este caso, para que el dominio y la función mejoren con ese cambio de variable. Bueno, ¿por qué polares? Y hay 3 razones, aunque una no es una razón muy poderosa, para hacer polares. Una de ellas, la función tiene x cuadrado más y cuadrado. Eso llama polares. De hecho, cuando hicimos polares quedó Rho, quedó hermoso. Segunda, una de las restricciones del dominio es una cefa, centrada y todo. Entonces eso también me incita a hacer polares. Fíjate que el extremo de abajo del Rho quedó 1, quedó constante 1. Eso es mejor que antes. Y la tercera condición, que en realidad no es tan favorable en principio, hay que ver qué pasa, es que el otro extremo de integración, el otro que me delimita el dominio, también es una cefa. El tema es que no está corrida y eso vieron que acarrea un 2 coseno tita y la complica. No es que queda perfectamente lindo, pero... Esos son los 2 motivos y medio que me llevan a pensar en polares. La función, la bola centrada en 0, 0 y medio punto a la bola centrada en 1, 0. Oh, me perdí en el hilo. Se supone que esta igualdad satisface todo lo azul. Mati, no. La igualdad, esta refiere a los puntos del borde este. De hecho, a esta parte también, pero me importa más este borde, el de arriba, alejado. Con menor igual es toda la bola. O sea, ahí sí estoy considerando lo azul. Lo azul está dentro de esto.
¿Qué más preguntas? Leandro, ¿esa misma función se podría integrar sin polares? En principio sí, el tema es que te queda, ¿no? Porque se puede empezar a poner feo. ¿Cuáles serían sin polares los límites? Por ejemplo, x va entre 0 y 2 e y va... Ah, y ahí se complica, ¿no? Ahí sí, capaz que tendría que partir. Porque, ¿y de dónde va? Bueno, en esta zona va de 0 a que corte con esta. Pero en esta zona de acá va desde que corta con esta hasta que corta con esta. Como todas esas cosas tienen raíces y demás, se va a poner un poco fea la cuenta y me suena que no vas a tener mucha chance de terminarla. Pero probala, porque capaz que sí también la puedes terminar. Carlos, todo lo contrario. Si ves x2 y 2, anda a buscar a polares, no huyas de polares. ¿Qué más me pasa? Espera que me están ganando. Van más rápido que polar. ¿Dónde estaba? ¿Qué fue el último? Esto ya contesté. Esto lo estaba contestando recién. No, esto lo contesté antes. No entendí lo de Carolina, le puse simplemente cómo. Matías, ¿por qué la igualdad sobre el borde? Te lo contesté. ¿Quedó claro eso? Consulta con 4 estrellitas. Lo de integrar sin polares de Leandro fue lo último que contesté. Agustín, aunque sea una integral doble te queda un área y no un volumen, ¿verdad? Pregunta con respuesta sofisticada. Déjame dejarla para el final. Dale. ¿Por qué tachaste ρ con 2 en el despeje? Era ρ cuadrado. Hagamos un paso si quieren. De acá, esto es lo mismo que el ρ igual 2 coseno θ. Taché un ρ de ρ cuadrado con el ρ que había en realidad, pero no me pareció quedar claro. ¿Qué más? Lo de Carlos y Vir de polares ya dije que no es una buena idea. Matías puso a Dale y no sé por qué. Kevin, tomás x como ρ coseno e y como ρ seno. Esos son polares. Me perdió en lo de e cuadrado. ¿Dónde hay un e cuadrado? Es una ρ, ¿no? Por las dudas. ¿Y dónde? ¿Cuál de los? Hay dos ρ cuadrados distintos. No sé a cuál te referís, Carolina. ¿Qué más? Nada, es un ρ. Bien, llegué tarde. Kevin, te queda ρ cuadrado, eso es 1, ρ cuadrado, se va a ρ coseno. Ahí va, bien, Kevin le explicó, gracias, te debo sueldo. Carlos, por eso, fue lo que quise decir. Huyo, no de huir, no de run away, sino de, bueno, está, ok. Divide entre ρ en ambos lados, ahí va, eso, otra cosa. Si en vez de dividir entre ρ pasás como raíz, ¿no te da lo mismo? ¿Por qué es eso? Me va a quedar... A la larga vas a poder cancelar igual, ¿no? ¿O no? ¿Por qué harías eso? Pero te queda ρ igual raíz de 2 ρ coseno... Bueno, es lo mismo, porque después vas a cancelar a ρ con raíz de ρ y te va a quedar raíz de ρ igual raíz de 2 coseno θ. Y ahí vas a sacar la raíz otra vez y vas a volver a lo mismo de siempre. Matías, ¿estás de acuerdo? Ok, Rayo. Esto, digo, si vos haces esto, después te va a quedar esto es lo mismo que raíz de 2 coseno θ por raíz de ρ. Pero yo quiero que me despejes ρ. ρ no está despejado. Entonces, no sé, vas a tachar esta raíz de ρ con uno de los raíz de ρ de acá. Te va a quedar raíz de ρ igual raíz de 2 coseno θ. Y ahora elevo al cuadrado y llevo lo mismo. Eso. Ahora sí. Así que volvamos al 2 coseno θ. ¿Qué más preguntas? Los noto un poco complicados con este tema. No sé si decir perdidos, pero sí que capaz que yo voy muy rápido, no sé. ¿Quieren hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora con este ejercicio? Para ver cómo fue siendo el hilo. Porque cortamos varias veces por preguntas, capaz que hubo un poco de pérdida. Vamos a hacer un repaso de cómo empezó todo. El problema es, empezamos así. Tenemos ejercicio 5C.
Tenemos que integrar esa función en ese dominio. Lo primero que hay que hacer, porque ayuda un montón, es dibujar el dominio. Entonces, dibujamos el dominio. Tiene tres condiciones. Que i tiene que ser positivo, por eso dibujé del eje x para arriba. Que tengo que estar por afuera de la bola de... Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy diciendo lo que fuimos resumiendo y si alguien tiene una duda, la tira. ¿Sí? Entonces, estaba diciendo, dibujamos el dominio. Solo miramos i positivo, porque dice que el dominio son los x y con i positivo. Miramos por afuera de la bola de centro 0, 0 y radio 1, porque es la segunda condición. Y miramos por dentro de la bola de centro 1, 0 y radio 1. Entonces, dibujé la de centro 0, 0 y la de centro 1, 0. Dije, afuera de esta, adentro de esta, queda esto azul que quedó acá. Ese es el dominio D que hay que dibujar. Y acá empezaron la siguiente pregunta fue, bueno, ¿qué estrategia vamos a elegir para resolver esto? A ver cuál anda. Se tiraron varias ideas, dijimos, vamos a empezar con una y a ver qué pasa. Vamos a empezar con hacer polares en el 0, 0. Ventajas de hacer polares en el 0, 0. La ventaja de hacer polares en el 0, 0, no, es importante que sea en el 0, 0, porque así esto queda ρ. Todo esto queda ρ. Porque esta, raíz de x cuadrado más y cuadrado, no es nada más que la norma, la distancia del punto al origen. O sea que si esta es la distancia del punto al origen, esto te queda ρ. Ahora, cuando hacemos cambio de variable, recuerden que no solo aparece f compuesta con el cambio de variable, sino también aparece el término asociado al cambio de variable que hicimos, ese determinante de jacobiano. Entonces hay que calcular el determinante de jacobiano. Bueno, hay que calcular el jacobiano de polares. ¿Cómo calculo el jacobiano de polares? Agarro esto y hago derivada con respecto a ρ y lo pongo en la primera fila y hago derivada con respecto a θ y lo pongo en la segunda fila. Eso me da una matriz a la que le tengo que calcular el determinante. Cuentas en mano da ρ. Carolina, te respondí. Es una de las preguntas que pusiste. Estoy medio confundida con la jacobiana. Genérico, en el punto ρ θ. Tiene que depender del punto. Porque el polares no cambia el espacio de la misma forma en todos los puntos. Entonces esto tiene que depender de ρ θ. Solo depende de ρ al final del día, pero... En principio sí, después la cuenta te da que no. Podría ser. Capaz que hay otro cambio de variable que te depende de las dos variables involucradas. No voy a hacer ningún otro caso. Ni siquiera si según esto nos da para terminar este. ¿Cómo es? Esa integral en ρ y después en θ, ¿es del dominio o es de toda la función? Es del dominio azul, pero visto en polares. Está. Ahí va. Caro, ¿está bien? Dale, Matías. La jacobiana. ¿Quieren hacer la cuenta de la jacobiana? Porque los veo, es como que eso les pone nerviosos también. La hacemos, yo no tengo ningún problema. Carolina está desesperada por el sí. Matías también. No, vámonos, porque creo que va a aportar claridad a este punto. Jacobiana. Dejé en rotita. ¿Cómo era esto? Agarro la primera, la derivo con respecto a ρ, me queda coseno θ. Agarro la primera, la derivo con respecto a θ, me queda menos ρ seno θ. Agarro la segunda, la derivo con respecto a ρ, me queda seno θ. Y agarro, la derivo con respecto a θ, me queda ρ coseno θ. ¿Está bien? Ya sé el gradiente de esta y el gradiente de esta, uno abajo del otro. Pero igual no importa, ¿no? Sí, cuando le expliqué le dije por fila, sí. Es verdad, también es verdad que como es un determinante, ella y su traspuesta tienen el mismo valor, así que tampoco la cambiaba mucho. Claro, claro, esto es derivar con ρ, esto es derivar con θ. Sí. Y ahora tengo que calcular el determinante de esto. Que me queda que coseno cuadrado de θ por ρ menos, sea más ρ seno cuadrado de θ. O sea, ρ. ¿Vale?
Mati, Caro. Y a los principales interesados en esto. Bien, este es este error. Entonces, la integral de f en d es lo mismo que la integral de f compuesta con g por el determinante de jacobiano en, bueno, otra cosa que tenemos que hacer es ver los límites de integración en función de θ y ρ. Pero lo que va acá adentro ya lo tenemos, es ρ por culpa de esto y el ρ por culpa de esto queda ρ cuadrado. Ahora nos faltaban los límites de integración. Dale, Matías, decime. Sí, pero van a ser otros los límites, ¿no? Habría que ver cuáles son. Pero sí, FUI es el teorema de FUI. Que puedo hacerlo de un lado o del otro. Bien, nos falta resolver los límites de integración. O resolver los límites de integración. ¿Cómo es? Entonces, elegimos, porque pintó, no recuerdo cuál fue el criterio en el momento. Alguien dijo, pongamos θ afuera. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer eso. Si vamos a poner θ afuera, hay que ver cuál es el valor más chico del ángulo y el valor más grande del ángulo. El valor más chico es 0, ¿estamos de acuerdo? Porque como no paso de I mayor igual a 0, el valor más chico está en el eje X. El valor más grande, bueno, acá entra el tema de la discusión de en qué punto se da el ángulo más grande. En una explicación no muy clara, terminé diciendo que era este punto. Y entonces calculamos cuál era ese punto, que es el de la intersección de los dos bordes, y nos terminó dando que ese punto era el 1 medio raíz de 3 sobre 2, que tiene ángulo pi sobre 3. Cuenta que ya hicimos. Y ahí apareció el pi sobre 3. De acá. Había quedado así como pregunta, ¿por qué este es el más grande? Bueno, mi recomendación es... en las ecuaciones que determinan el dominio D, hagan el cambio de variable y convénzanse de que es el θ más grande que pueda aparecer. Para mí hacerlo geométricamente es más fácil. Si encuentran un argumento geométrico más fácil, mejor. Pero ese es el punto. Y ahora falta ver cuál es el de ρ. El de ρ depende de el ángulo θ que elija. Entonces tiré un ángulo θ genérico y dije, bueno, a ver entre qué y qué valores tengo que calcular. Ρ se mueve acá para ese θ. O sea, se mueve entre este borde y este borde. Entonces tengo que calcular cuál es el ρ en este punto y cuál es el ρ en este punto. En el de abajo es en el fondo el borde de esta cefa. Si es el borde de esta cefa, todos esos puntos están a distancia 1, así que el borde sube, el de abajo sube. ¿Está bien? Ahora, falta el de arriba. ¿Cómo calculo el de arriba? Bueno, es el borde de la cefa que está corrida, que es la que tiene ecuación x2 más y2 igual 2x. Entonces sustituí x rho coseno θ y rho seno θ, y nos había quedado esto, ρ cuadrado igual 2 ρ coseno θ. Y de ahí salió el querido ρ igual 2 coseno θ. O sea que podríamos verificar algunas cosas chotas. Por ejemplo, cuando θ es 0, cuando estoy mirando el ángulo del eje X, el ρ que me tiene que dar es 2. ¿Eso funciona? Bueno, si pongo θ igual 0 me queda 2. Perfecto. Y el otro que podríamos chequear es que si me paro acá, en pi sobre 3, el ρ que me tiene que dar es 1. Y si pongo coseno de θ pi sobre 3, coseno de pi sobre 3 es 1 medio, por 2 es 1. Así que funciona. Y en el medio se mueve de esa forma. Así que el siguiente límite de integración es 2 coseno θ. Y ahí tenemos todos los límites de integración. Bueno, ¿más preguntas? ¿Ya estamos? ¿Ahora sí? ¿Sirvió el resumen, Pablo? Rayo quedó feliz. Kevin quedó joya. Y bueno, ahora hay que hacer la cuenta. Bien. Y ahora hay que hacer la cuenta, que no parece tan fea. Pero vamos a ver si sale. No aseguro que salga. Hay que ver. Vamos a ver.
Entonces lo que hay que hacer primero es integrar con respecto a ρ. O sea que esto es integral de 0 a pi sobre 3 de ρ cubo sobre 3 evaluado entre 1 y 2 coseno tita. Y ahora de tita. Y esto es este sobra. Esto es integral de 0 a pi sobre 3 de 2 tercios coseno cubo tita menos 1 tercio de tita. Bueno, así que la dificultad está en integrar coseno cubo, básicamente, para terminar. ¿Cómo vamos a integrar coseno cubo? ¿Qué fue eso, Brian? No entendí. El 1 tercio se la banca. Ya esto me queda 2 tercios. Este integral, que hay que ver qué hacemos. Es lo que nos va a quedar porque lo otro es fácil, ¿no? Es simplemente. Ah, ahí está tu pi sobre 9. Pi sobre 9. Ahora entendí lo que estabas poniendo. El 2. Sí, acá lo puse afuera. Matías, ¿dónde te perdí? Es 8, no 2. Ah, es 8, tenés razón. Gracias, es 8, es 8. Es verdad, es 2 al cubo, 2 al cubo. Gracias. Ahí está. Ahora sí. Primero integré con respecto a ρ. Y me queda ρ cubo sobre 3 a evaluar entre 2 coseno tita y 1. Y después evalué a ρ, lo evalué acá y lo evalué acá. Entonces me queda 8 coseno cubo tita sobre 3 menos evaluar en 1, que es 1 cubo sobre 3. ¿Bien? Y llevé eso hasta acá. Resolví la integral chota, que es la de integrar 1 tercio. Me dio pi sobre 9 entre 0 y pi sobre 3. Me va quedando esto. ¿Cómo integro coseno cubo? Hacemos eso y ganamos. Pero ¿sí? Sí, y después tenés que evaluar tita entre pi sobre 3 y 0. Va a dar pi sobre 9. Bien. ¿Cómo hacemos coseno cubo? ¿Ideas? Vamos a borrar esto, que todo se reduce a esa integral ahora. Vamos a hacer la parte. De hecho, lo que nos falta es 0 pi sobre 3 coseno cubo de tita net. Ahí va. Esa es una buena. Esto es lo mismo que 0 pi sobre 3 de coseno tita. Vamos al revés. Esto es coseno tita de tita menos la integral de 0 pi sobre 3 de seno cuadrado de tita coseno tita. ¿Está bien? Me queda poca vida el azul. Está luchando con su existencia. La primera se la banca. La primera es fácil. Es seno entre pi sobre 3 y 0. Y la otra es un cambio de variable. Esto hacer u igual, sería u igual seno. Entonces esto queda igual seno de tita. Entonces queda 0 y raíz de 3 sobre 2. ¿Estoy bien?
de u cuadrado. ¿Está bien? ¿Me convence? ¿Y queda eso? Qué pancharrayo. Nada, coseno cubo es coseno por coseno cuadrado. Y coseno cuadrado lo podés cambiar por, como dijo, ¿dónde fue? Como dijo Daniel, coseno cuadrado lo escribís como 1 menos seno cuadrado. ¿Sí? Y entonces, este es el 1 menos seno cuadrado. Y te queda un coseno. O sea, el que cambió fue este coseno cuadrado y un coseno todavía me queda. ¿Está bien, Matías? Ah, la mierda, ¿qué te pasó ahí? Ahí va. Bueno, y entonces, ya estamos a nada. Esto queda raíz de 3 sobre 2. Y esto queda u cubo sobre 3, evaluado en eso, digamos, 3 a la 3 medios sobre 8 por 3. Está, pronto. Y eso lo podemos poner un poquito más lindo. No sé si más lindo, va a quedar 3 medios menos 1, es un medio en todas las escuelas del país. Así que esto es así. Si no me equivoco. Y bueno, yo qué sé, eso se puede dejar más lindo. Es ¿cuánto es un medio menos un octavo? ¿Cuánto es 1 menos 3 cuartos? O sea que te queda 3 octavos. Te queda 3 raíz de 3 octavos, si me hice mal la cuenta. Y puedo volver arriba y terminar la cuenta, ya que llegué hasta acá. O sea que te queda... lo pongo esto acá y me queda 8 tercios. 8 tercios por este integral que tiene un 3 octavos. O sea, raíz de 3 menos pi sobre 9. Eso es lo que decía Brian. Recién entendí. 10 años después entendí el comentario de Brian cuando ponía raíz de 3 menos pi sobre 9. Ahí llegamos. ¿No queda un cubo sobre 3? Sí. Pero hice ese paso rápido. Te lo dejo para que lo cheques después. ¿Más preguntas? Bueno, nos tenemos que ir. Agustín, ¿estás acá o te fuiste? Si se fue le contesto el día. Bueno, la pregunta que tenía se la contesto otro día. Bueno, y hablando de irse, mis 9 parecen G. Sí. Está bravo, más sin la presencia del renglón. Bueno, muchachos, que tengan un buen fin de no sé qué. No, por favor, de nada. Para eso me pagan. Para dar clases. Y para dar buenas clases, bueno, hago el intento. Al final, ¿cómo te fue en inglés? No, mal. Pero no importa.